Pero ahora cambiamos completamente de tema, porque el aumento de homicidios en Chile se ha convertido en una de las principales preocupaciones tanto del gobierno como de la ciudadanía. De hecho, solo en los últimos días se han registrado varios asesinatos en diversas comunas del país, una situación que obviamente ha encendido las alarmas en torno a la seguridad. Queremos profundizar en este tema, en lo que está pasando además en la capital, en la forma en que se está enfrentando este problema, y ya nos acompaña Luis Toledo, él es director del Centro de Estudios de Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián y además ex fiscal del Ministerio Público. ¿Cómo está, Luis? Como siempre, gracias por atender nuestro llamado. Hola, Luis, muy buenos días. Buenos días, Carla. Buenos días, Davor. Muchas gracias por la invitación. A ver, bueno, partamos con su mirada. Yo no sé cuánto ha cambiado el panorama desde que conversamos la última vez, la última entrevista que tuvimos, donde también hablábamos de un aumento en los homicidios, donde también hablábamos de las falencias del sistema. Y reiteradamente uno se pregunta si es que ya llegamos al punto de inflexión o si podemos seguir avanzando en materia de delincuencia e inseguridad, algo que se ha instalado, por ejemplo, a la luz de lo que ha ocurrido en Ecuador. ¿Cuál es su mirada al respecto? Yo creo que estamos frente a un fenómeno creciente, que si se ve en la región, como usted lo ha mencionado, es un fenómeno regional de aumento de la violencia en forma evidente en toda esta parte del Cono Sur, con un aumento creciente de la actividad de las organizaciones criminales que están un poco redistribuyendo sus funciones y sus actividades dentro del Cono Sur. Y en esta parte, y en nuestro país particularmente, yo no creo que hayamos llegado todavía a un punto de inflexión en absoluto. Creo que están las condiciones todavía para que esto siga creciendo. Si usted ve efectivamente el fenómeno de los homicidios, solamente el 2022 y el 2023 se produce digamos, un aumento en forma clara, evidente respecto del 2021. Y lo que es más preocupante para nuestro país es que hay un fenómeno creciente también en los homicidios sin resolver, con imputados desconocidos, y que lo han dicho las autoridades en definitiva. Y eso da una creciente merma en la seguridad pública, en la confianza de las personas y transforma este fenómeno, no solo por los homicidios, sino por una serie de otras situaciones que están sucediendo, en la primera prioridad del interés nacional. Yo diría que por eso me parece que es interesante y totalmente necesario ver como una alerta lo que está sucediendo en Perú y en Ecuador particularmente. Ya. Luis, y a la luz de lo que usted dice, de cómo se ha planteado el tema, lo que vemos además todos los días en las noticias, ayer nomás teníamos en Maipú 3 homicidios en prácticamente 60 horas, vemos las cifras que entregó además la Fiscalía hace pocas semanas, los homicidios aumentaron un 12% el 2023, los secuestros aumentaron un 8%, y uno se pregunta si como país ¿es tiempo o se puede colocarle atajo a este creciente aumento en las curvas de delincuencia o ya es muy tarde, la institucionalidad no alcanza ya para ponerle freno? A ver, yo creo que, Davor, esto lo hemos conversado en otras oportunidades. Me da la impresión de que, no sé, aquí hace mucho tiempo varios gobiernos, en particular de distintos sesgos ideológicos, han adoptado este tema de la seguridad como un tema de lista de supermercados. Medidas que son en forma o se buscan de manera eficiente, oportuna y rápida. Pero esta solución no viene con medidas de esa naturaleza. Tenemos un cúmulo de listas de supermercados en distintos gobiernos, tanto incluso en el actual en algunas partes. Yo creo que incluso en el actual se vienen con algunas medidas que venían de gobiernos anteriores, que son todas las modificaciones legislativas. Y creo que eso es el camino correcto. Una parte es la modificación legislativa, pero hay un tema de fondo que tiene que ver con la coordinación, con la cooperación interinstitucional, con la forma, y esto no es de buena onda, no es de que por favor coordínense, sino que exista o que deba existir una coordinación obligatoria a nivel interinstitucional de las agencias de persecución del delito. Eso hoy día lamentablemente no existe. Tenemos una división, y lo hemos dicho en muchas oportunidades, completa entre distintos organismos que se encargan de la persecución. Aduanas depende del Ministerio de Hacienda, Gendarmería del Ministerio de Justicia, Defensa tiene a Directemar, que es toda la Policía Marítima, en fin, Servicio de Impuestos Internos también de Hacienda. Le puedo mencionar muchos otros. El ISP, Instituto de Salud Pública, muy relevante para saber qué sustancias son las que se están vendiendo en las calles o se están llevando a otras latitudes. Depende del Ministerio de Salud, cada uno con sus lineamientos estratégicos, cada uno con sus metas y cada uno cumpliendo esas metas. Sin embargo, el resultado para la seguridad pública es bastante magro.
Ya, pero Yo Luis, diría que eso, disculpe, ¿cómo se resuelve en los países que han podido avanzar en esta materia y lograr una buena coordinación? Porque aquí uno dirá, ya, pero todos estos organismos tendrían que reportarle a alguien para que en el fondo pudieran coordinarse las acciones. Y entendemos que ahí está el Ministerio del Interior. Se ha discutido si es que no debería ser en realidad el Ministerio de Seguridad para descomprimir al Ministerio del Interior, que también tiene labores políticas. Entiendo que hay cierto consenso con el Ministerio de Seguridad, pero hay cosas de detalle que tampoco ha permitido que eso se concrete. ¿Esa será la respuesta, tener un Ministerio de Seguridad? ¿O no es tanto un liderazgo a nivel político, sino más bien operativo, táctico? ¿Cómo se coordina a todas las partes? para salir de esto se requiere decisión, Carla. Y yo creo que el Ministerio de Seguridad es parte de la solución, pero depende del Ministerio de Seguridad. Si vamos a hacer se va a crear un Ministerio de Seguridad Pública para dividir funciones entre Interior y Seguridad y solamente dejando las mismas funciones que hoy día tiene Interior para la seguridad pública, no va a servir. Si no integra toda la información que tiene Gendarmería, que tiene el Instituto de Salud Pública, que tiene la UAF, que tiene Servicio de Impuestos Internos y todos los otros organismos que hemos mencionado, aduanas entre ellos, no va a servir. No va a servir porque se requiere mejorar el análisis, se requiere mejorar la información que se tiene para la toma de decisiones a nivel público, no solo en control de oferta, no solo en control delictual, sino también en la prevención. Y un paso antes también en la inteligencia. Si se fija, estamos tratando un fenómeno del siglo XXI que es muy cambiante y es muy ágil, con normas y con instituciones que datan de hace muchos años, de inicios del siglo XX. Entonces, le quiero plantear que la solución para esto no son listas de supermercados rápidas y eficaces, con el tiempo que tengo para decirlo, sino que simplemente se requiere una decisión mucho más profunda y de fondo y con decisión. Respecto de esto, son varias medidas, incluso son hasta que modifiquen el tema desde el punto de vista de la educación. Hoy día estaba leyendo el fenómeno de los narcozorrones en el sector oriente de Santiago o en el sector oriente de las capitales de nuestro país. El fenómeno que tiene que ver con cómo hemos degradado desde el punto de vista cultural y ahí caemos al Festival de Viña, con estos cantantes que promueven la cultura narco, la violencia, en fin. Estamos pasando por una etapa, por una época, donde es necesario detenernos un poco y ver cómo vamos a integrar las soluciones. No es un chasquido de dedos. No se va a solucionar de esa manera porque este fenómeno viene hace muchos años, Carla y Davor. Esto viene degradándose hace bastante tiempo y la eficiencia de las instituciones para la persecución del delito también viene degradándose. Fíjese usted que el número de condenas a nivel institucional por parte de policía, obviamente por parte de la Fiscalía, de tribunales, va bajando, ha ido decreciendo en prácticamente todos los delitos. El fenómeno de la corrupción es otro Luis, tema que tiene que ser integrado. Perdón. Ya, y viendo cómo salimos de esta crisis, yo no sé si la salida es en el corto plazo, en el largo plazo, hay muchas iniciativas que han planteado los alcaldes, los gobernadores, los parlamentarios, pero finalmente no cuesta mucho colocarse de acuerdo, pero una de las cosas que hay consenso es lo que usted dice, que falta articular la fuerza que ya tiene el Estado a través de sus instituciones, y una de las reacciones que ha tenido el Ministerio Público frente a esta crisis de seguridad ha sido la creación de la Brigada ECO, o no sé cómo usted le quiera llamar, que son los fiscales preferentes para investigar los homicidios y también los secuestros extorsivos que han aparecido en el país. ¿A usted le parece esa una buena medida? Además, apelando a su experiencia como exfiscal, ¿mejora eso la forma de perseguir los delitos, de prepararse, de investigar? Se lo explico de la siguiente manera. La regionalización es una necesidad desde el punto de vista político para la ciudadanía y la comunidad. Sin embargo, la investigación de los delitos tiene que ser al revés, integrada y concentrada. Y esta decisión de formar ECO es una buena decisión con las herramientas, yo diría, precarias que hoy día tiene el Ministerio Público desde el punto de vista de la investigación para integrar, ¿me entiende? Hoy día el fiscal nacional designó a un fiscal regional que integre o que coordina distintas investigaciones, bajo un decreto, un oficio que él mismo dicta. Y me parece correcto, pero creo que el paso siguiente, necesario, totalmente imprescindible, es la Fiscalía de Alta Complejidad o de Crimen Organizado, como usted quiera llamarla, con dotación suficiente, porque efectivamente ahí va a poder tener más herramientas para investigar como existen en otros países. Hay soluciones, se puede salir, pero no vamos a salir si no integramos información de las cárceles, si no integramos información desde el sector salud,
y si no integramos información desde el sector financiero, como inteligencia financiera. Esto es un círculo y efectivamente le estoy diciendo que aquí hay una serie de economías ilícitas que se van nutriendo y que van efectivamente fortaleciendo lo que hemos denominado como crimen organizado. Claro, No todo es crimen organizado en todo caso. y en ese círculo vicioso, me imagino yo que uno de los aspectos muy relevantes tiene que ver con los grados de impunidad, Luis, porque lo que nos está pasando y que a uno le llama mucho la atención es que tenemos delitos de altísima connotación social que terminan sin autor conocido. Recién el fin de semana fue asesinada una niñita de 10 años en Maipú. Y rápidamente recordábamos que, bueno, un mes antes en Padre Hurtado también había sido asesinado un niñito de 5 años y en ese momento desde el presidente para abajo se prometió que no iba a haber impunidad, que se iba a encontrar a la persona. Los vecinos reconocían quién era el presunto autor, a quien se le apodaba como el Lechuga. Y al parecer, y todo indica, el famoso Lechuga se fugó y se fue hacia Bolivia, se tuvo que emitir una orden de captura internacional. Entonces uno dice, ¿cómo frente a un caso así de mediático, con este nivel de atención, se termina fugando a vista y paciencia de todo el mundo, me imagino yo, de las instituciones, de la institucionalidad, la persona que presuntamente asesinó a ese niño? Y esa es una señal para el resto de los delincuentes que dirán, bueno, si mato, no me va a pasar nada porque ni siquiera van a saber que fui yo. Ahí hay un drama, me imagino, que es como bien nudo de la persecución, ¿no? Totalmente. Tiene que ver con lo que planteábamos al principio, lo que le decía en la primera pregunta. Efectivamente, los homicidios sin resolver han ido creciendo y es una realidad. Y hoy día el precio de la vida en nuestro país, en esta parte del Cono Sur, efectivamente tiene un precio más bajo que lo que tenía hace años atrás. Antiguamente, 5 o 6 años atrás, el homicida era mucho más fácil buscarlo porque lo conocía toda la población y prácticamente había prácticamente sobre un 80% de resolución de casos en materia de homicidio. Hoy día, con el sicariato, con una serie de situaciones vinculadas a la operativa, a la nueva forma criminal violenta, le diría que es mucho más difícil y el resultado policial se vuelve tremendamente desafiante. Y yo creo que lo que sí es suficiente y suficientemente necesario es que las instituciones reconozcan que, no obstante, porque llegamos todos los años a las metas cumplidas, a decir que lo estamos haciendo bien, que qué sé yo, pero la verdad las cosas es que los resultados en la calle no son buenos. Y esos resultados en la calle no son buenos simplemente porque falta una serie de toma de decisiones en torno a la integración. A mí me da la impresión de que si esto no se adopta como un acuerdo político transversal, que trascienda un gobierno, nos va a tener bailando mucho tiempo, muchos años, lo lamento decir de esta manera, pero veo que existe tanta polarización en torno a la seguridad pública, tan pocos acuerdos transversales necesarios para el país, que me da la impresión de que esto puede durar unos años más. Ya. Luis, y desde el Centro de Estudios ahí en Seguridad y Crimen Organizado que usted dirige, ¿cómo observan las medidas de corto plazo inmediatas que ha tomado el Estado de Chile? Ayer, por ejemplo, se discutía en la Cámara de Diputados la posibilidad de que los gendarmes en retiro puedan utilizar armas para estar resguardando a la población, y también eso coincide con el instructivo del general Ricardo Yáñez de Carabineros, que ha permitido que los carabineros que salen de Franco, de civil, se puedan llevar su arma para la casa y ser carabineros 24/7 armados. ¿Son esas buenas medidas para hacerle frente ahora, en el mes de enero, hoy día estamos a 15, 16 de enero, a lo que está pasando en el país o no? Sí, son medidas que son necesarias y en definitiva que permiten una respuesta eficiente respecto de personas que se encuentran al menos preparadas para el uso de armas. Y está bien, yo creo que son medidas que se vuelven completamente necesarias. Creo que si la delincuencia no ve una respuesta respecto de lo que se está pasando en las calles y ve que esta impunidad que dice Carla efectivamente O sea, usted va dice que esto creciendo. va a cohibir al delincuente que sentía que con total libertad e impunidad podía salir a la calle y apretar un gatillo. Davor, lo invito a ver noticias que están ocurriendo todo el día, que funcionarios policiales en retiro o activos que están de Franco se enfrentan a delincuentes y los delincuentes terminan muertos. Y aparece eso en todas las noticias prácticamente en una semana, cada semana aparece eso. Eso es una respuesta que lamentablemente tiene que, la ciudadanía tiene que percibir y la población tiene que percibir que existe una respuesta frente a la delincuencia. Y respecto de personas que se encuentran preparadas, no estoy hablando de armas a la población civil, porque en eso no estoy de acuerdo.
Ya, Luis, uno también se pregunta qué se ha hecho tan mal para atrás y qué se está haciendo ahora en términos, por ejemplo, de inteligencia, de desarticular bandas que generalmente los que caen son sus soldados, los que ejecutan los últimos delitos, pero que probablemente parten mucho más arriba. Que muchos se han además filtrado por nuestras fronteras. Hay carteles internacionales que antes acá no existían y que hoy día están. El lunes partió un juicio en contra de uno de los brazos aquí en Chile del Tren de Aragua, con delitos que antes tampoco conocíamos o no eran tan frecuentes. ¿Qué se hizo mal que todavía no se corrija, que permita que sigan proliferando estos grupos? Porque lo de Ecuador igual pone la alerta, por más que aquí algunos digan que la institucionalidad es más robusta. Bueno, la institucionalidad igual es permeable y lo ha sido en los países donde el narco ha avanzado, porque a eso se dedican, van permeando las instituciones. Yo creo que perdimos la capacidad en algún minuto de anticiparnos y de definir amenaza, de definir vulnerabilidad y de definir escenarios futuros. Estoy hablando de inteligencia definitivamente en nuestro país, pero en serio, que tenga que ver con la capacidad de integración de información de todas las instituciones. Ahí perdimos algo, no sé en qué minuto esto fue, quizá yo me remonto hace 10, 15, no sé el hito que significó una pérdida de anticipación y también una mirada, yo diría, bastante cándida respecto de lo que pasa en otros países. Empezamos a atacar el narcotráfico por largos años, como si ocurriera desde las fronteras del norte de Chile hacia el sur. Pero esto evidentemente obedece a un negocio internacional. Estoy hablando del narcotráfico como motor de desarrollo de la delincuencia violenta. ¿Se entiende? Total. Y es porque desde ahí se saca el dinero, digamos. Y de ahí vienen las armas. Y también debo reconocer, y creo que debemos mirarlo así, que el fenómeno ha cambiado desde el punto de vista digamos, de los tiempos actuales. Comenzó con mucha fuerza en esta parte del continente la trata de personas con fines de explotación sexual, asociada al tráfico ilícito de inmigrantes, el comercio de la ketamina, de otras sustancias que no se conocían. En fin, fuimos cambiando la forma de consumo, nos transformamos en un país consumidor de droga con mucha fuerza. Perdimos, bueno, no quiero entrar en las profundidades valóricas, pero algo tiene que ver con eso también, de cómo se percibe a las personas que comercian droga y cómo se percibió por tanto tiempo, digamos. Y creo que hay una serie de factores. Quizás también tenga que ver con la manera de no tener credibilidad respecto de las autoridades políticas, de la pérdida de legitimidad de la democracia en general y de las autoridades políticas electas, por así decirlo, de otros estamentos relevantes como la Iglesia, que también perdieron completamente su valor. Entonces empezamos con una crisis de individualidad muy profunda. Sí, lo último, quería preguntarle por el famoso fast track legislativo, que ha ido bien rápido en algunos meses, pero va a terminar probablemente el mes de enero, de acuerdo a lo que se proyecta, con 22 de las 31 leyes para combatir el crimen organizado aprobadas por la Cámara de Diputados y también por el Senado de la República. Pero van a quedar pendientes algunas, usted lo mencionaba ahí en parte de la entrevista, el Ministerio Público, Ministerio de Seguridad, que no ha salido, y las leyes de inteligencia. Uno se pregunta a esta altura si una vez que se aprueben esas leyes, si es que se aprueban, ¿va a mejorar el combate del delito en nuestro país o nos vamos a quedar cortos? No es sí va a mejorar, pero en un mediano plazo. Yo diría que depende de la capacidad y de las garras que tengan la posibilidad de la creación de estas nuevas instituciones, de la capacidad operativa que pueda tener esa Fiscalía Supraterritorial, de la capacidad operativa y real y de conducción que tenga el futuro ministro de Seguridad y la integración de información. Depende, porque ¿sabe lo que pasa, Davor? Que en nuestro país estamos creando leyes hace algún tiempo que tienen un lindo nombre, pero con poca eficacia operativa, ¿se entiende? Y los resultados, por eso generalmente nos van frustrando. Si somos capaces de crear algo, digamos, que sea de consumo, de acuerdos transversales, que sea realmente y que tenga eficiencia operativa, sí va a cambiar la aguja. Y yo creo que los pasos siguientes tienen que ver también con la manera que se incorporen y que se puedan aplicar las leyes. Hace poco, en abril de este año, hay una serie de leyes que han modificado nuestro Código Penal y las facultades de las policías. Se modificó la ley 20.000 y entre ellas está la posibilidad de que parte de los recursos que se incauten digamos, de las drogas incautadas de los vehículos vayan a instituciones policiales o a unidades de la Fiscalía para la investigación del crimen organizado. Yo quiero ver eso, me gustaría ver como ciudadano eso, que se aplique en carne para mejorar la capacidad operativa y de respuesta de las instituciones de control. Bien, pues Luis Toledo, director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, exfiscal además. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Que le vaya muy bien. Muchísimas gracias, Davor y Carla. Que estén muy bien. Gracias, Buen día. buen día. Nos vemos.